Bienvenidos estudiantes. Hoy aprenderemos sobre la prueba de McNemar. Es una prueba no paramétrica de comparación de proporciones entre dos muestras pareadas. Tiene como función comparar el cambio de las proporciones entre dos medidas de una variable dicotómica. Estas son variables que pueden tomar dos posibles valores. Dentro de las condiciones de validez de esta prueba están: primero, los datos de la muestra son seleccionados al azar. Los datos son pareados. Son solo dos las variables a analizar y la suma de los eventos que pasan por un resultado positivo a negativo y de resultado negativo a positivo deben de ser mayor a 25. Ahora nos centraremos en las hipótesis de la prueba. Para esto tenemos una tabla genérica de 2×2. En donde los casos que muestran cambios entre la primera y la segunda respuesta aparecen solo en las celdas B y C. Aquí se presentan los cambios, de positivo a negativo o viceversa. Por lo tanto, las hipótesis se centran en los casos en donde hay cambios. La hipótesis nula quiere decir que las proporciones en donde se evidencian cambios son iguales, o sea, el tratamiento no induce a cambios. La hipótesis alternativa es que estas proporciones son distintas y el tratamiento induce a cambios. Para el cálculo de la estadística de prueba, se tiene la siguiente fórmula, la cual se basa en los casos en donde hay cambios. Para calcular el intervalo de confianza, se necesita realizar algunos cálculos previos. Primero, el cálculo de la diferencia de proporciones, que se calcula como indica la siguiente fórmula. En esta fórmula se puede ver que está la variable n. N vendría siendo la suma de las 4 celdas de la tabla. Luego se calcula el error estándar, la que viene dada por la siguiente fórmula. Para finalmente obtener el intervalo de confianza con los datos obtenidos previamente. Finalmente concluiremos con p-valor, el cual se obtiene bajo la distribución del chi cuadrado, en donde si p es menor al alfa, se rechaza la hipótesis nula, es decir, el tratamiento sí afecta al resultado. Por otro lado, si p es mayor al alfa, no se rechaza la hipótesis nula, pues el tratamiento no afecta al resultado, ya que las proporciones son iguales. En una conferencia de informática, asociada a algoritmos de ordenación, se toma una muestra de 100 personas a quienes se les pregunta sobre sus preferencias de algoritmo antes de la conferencia, en donde 84 fueron convencidos por el algoritmo de ordenación Quicksort y 16 por el algoritmo de ordenación Heapsort. Después de la conferencia, es decir, posterior a plantear y exponer sobre ambos algoritmos, las mismas 100 personas fueron preguntadas acerca de sus preferencias. Del grupo de personas que eligieron Quicksort, cambian exactamente un cuarto de ellos su elección. De igual manera, un cuarto de los que eligieron Heapsort. En primera instancia debemos definir los datos. Luego verificamos las frecuencias totales con add margins en nuestra tabla de datos. Y podemos ver que se trata efectivamente de 100 individuos, tal como lo muestra el enunciado del ejercicio. Luego las condiciones de validez. La primera nos dice que se trata de datos seleccionados al azar. La segunda, que se trata de datos pareados, puesto que los mismos 100 individuos son encuestados antes y después de la conferencia sobre su elección al algoritmo. Se analizan dos variables y la suma de eventos que cambian de positivo a negativo y de negativo a positivo, representados por las celdas B y C, son 25, 21 más 4 para este caso. Luego corresponde estipular hipótesis nula y alternativa.
Para la hipótesis nula tenemos que los asistentes no han cambiado su elección de algoritmo. Y como hipótesis alternativa tenemos que los asistentes han cambiado su elección posterior a la conferencia. Es decir, para la hipótesis nula las proporciones donde se evidencian cambios son iguales. Y para la alternativa estas proporciones son distintas. Vale decir que la conferencia se indujo a cambios. Establecemos el alfa de 0.05 y procedemos a realizar el test. Para esto utilizamos magnemar.test del paquete stats, donde le pasamos nuestra tabla con datos. Mostraremos que nos arroja el test y finalmente concluiremos de este. Bien, procedemos a correr el script donde se nos muestra el test de Magnemar G cuadrado con un grado de libertad dándonos 10.24 y un p-valor de 0.0013. Al ser el p-valor menor a alfa, nos da como resultado y conclusión que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Es decir, concluimos que existe evidencia suficiente para afirmar que sus asistentes han cambiado su elección debido a la conferencia. Es importante mencionar que magnemar.test incluye el argumento correct, que nos permitirá decidir si necesitamos o no la corrección de continuidad. En este caso, al no estar declarado, se asume como verdadero, lo cual se rige bajo este estadístico. En caso contrario, debemos estipularlo como falso, para que siga este otro estadístico de prueba, en donde podemos ver que si lo estipulamos como falso, su valor cambia de 10.24 a 11.56, ambos con un grado de libertad y con un p-valor diferente. Sin embargo, este p-valor de todas maneras es menor que alfa, así que mantenemos nuestra conclusión.